أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, queridos hermanos que participan junto a nosotros en estas reuniones de exégesis del Sagrado Corán, del tafsir del Sagrado Corán. Y estamos viendo la Suratul Ghash, la sura número 88 del Corán. La gran cantidad de gente va a ver. Habla del día del juicio, habla de los castigos que hay para los opresores, para los pecadores, y también habla del paraíso, comienza a describir el paraíso, y bueno, entonces hace referencia a esto, ¿no? Al Yom Qiyamah, al día del juicio. Y habíamos hablado en las últimas aleyas justamente sobre el paraíso, sobre las bendiciones que tiene el paraíso para con sus habitantes, las alfombras, los cojines, todo lo que va describiendo aquí el Sagrado Corán. Y habíamos explicado que el nivel más alto del paraíso, el liqa'ullah, el encuentro con Dios, es un premio que Dios le da al creyente de retornar a Él, y que para aquellos que realmente merecen ese nivel, el paraíso es justamente esa vivencia, la vivencia del encuentro con Dios. La merced más grande que puede tener una persona que en este mundo deja todo lo material para esforzarse en el camino de Dios, es el camino de Dios, es, digamos, encontrarse con Dios, y no aquellas cosas materiales que tiene el paraíso. Ahora, una cosa que no hemos aclarado en la clase anterior es que las almas, las personas que van a estos lugares elevados del paraíso, también disfrutan de los jardines, de los palacios, es decir, que ellos pueden visitar otros lugares del paraíso y disfrutar de otros lugares del paraíso. Las personas, cuanto nivel más alto van a poder llegar al paraíso, pueden también disfrutar de los niveles más bajos. Pero al revés, como sabemos y lo hemos explicado en otros tiempos, en otras clases, no. Personas cuando van a su nivel máximo, digamos, en el paraíso, más allá no van a poder ir, no van a poder subir, para decirlo de alguna forma. Y también habíamos explicado que las personas que van a los lugares menos elevados del paraíso, tampoco es que sienten tristeza o sienten nostalgia por ir a los lugares más elevados, sino que cada uno en el paraíso va a recibir lo que los satisface y se va a sentir absolutamente satisfecho de lo que recibió, porque lo que se le va a dar al creyente, en realidad lo que se le va a dar a cada persona que ingrese al paraíso, es aquello que persiguió, aquello que anhelaba. Entonces, y por supuesto va a ser dado en cantidades que van a sobrepasar muchísimo las expectativas de la persona. Por lo tanto, cada uno con lo que recibe va a estar totalmente satisfecho. Obviamente, el premio para quienes, además de abstenerse de los pecados y hacer las cosas obligatorias, se esforzaban por los demás y luchaban en el camino de Dios para establecer la justicia en el mundo, y pensando sobre todo en el colectivo, pensando en toda la humanidad, bueno, para ellos el premio es mucho más grande hasta llegar a este encuentro. ¿Y por qué? Porque se han convertido en un insan kamel, en un hombre completo, y han cumplido con el objetivo de la creación. Muy bien. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala en esta sura comienza llamándonos la atención. Primero nos explica y nos hace ver en una forma
figurativa, cómo son los castigos del infierno. Luego también nos enseña el paraíso y da algunos detalles, como una forma de llamar la atención al hombre, de que el hombre, digamos, reflexione sobre sus actos, a dónde va a dirigir su vida, qué es lo que va a hacer con ella, a dónde quiere ir en el otro mundo. Y ahora pasa a otro nivel, que es llamarnos a observar su creación, llamarnos a mirar los horizontes, como dice en el Sagrado Corán. Les mostraremos nuestros signos en sus propios interiores y en los horizontes. En este caso, cuando hablamos de los horizontes, queremos decir todo lo que es externo al ser humano y que el ser humano puede reparar en ello, puede hacer una mirada a la creación, me refiero, y viendo la maravilla de la creación, también poder retornar a Dios, es decir, conocer la grandeza de Dios. Es el ma'rifatullah, el conocimiento de Allah. El conocimiento de Allah, entonces, se puede obtener mirando y navegando y buceando, podemos decir, en el interior propio de la persona, como también en los horizontes. Y si vamos a prestar atención, el Corán utiliza estos dos. Nos hace reflexionar en nuestro interior, en nuestro comportamiento, en la maravilla que es el ser humano, en la mente humana incluso, y también nos hace mirar la creación con mucha atención. Llegamos a esta ley que dice: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim, afala yanzuruna ila al-ibl kayfa khuliqat. El ibil es el camello. Entonces nos dice: ¿acaso no han reparado, no han mirado, no han observado a los camellos kayfa khuliqat, de la manera en que han sido creados? Ahora, ¿por qué nos habla de la creación del camello? ¿Sí? En primer lugar, aquí le está hablando a los mequinenses, es una sura que fue revelada en la Meca. Entonces, en primera instancia, se está haciendo un llamado a la reflexión a los grandes conocedores de camellos, que eran la gente de la Meca. Saben que la gente de la Meca eran personas muy vinculadas con los camellos, porque eran comerciantes, por las caravanas. Los camellos para la gente de la Meca era muy importante. Entonces, en primera instancia, porque las aleyas coránicas también a veces son dirigidas para un grupo y tienen un significado especial para ese grupo, pero luego nos podemos beneficiar todos y a lo largo de la historia de esas aleyas y de la reflexión sobre esas aleyas. Entonces, en primera instancia, se le está hablando a ese árabe de la Meca que tenía un vínculo con el camello, que lo conocía bien, y que el camello realmente es un medio que es imprescindible para la vida de la gente de la Meca, y además es un animal muy especial. Entonces, hay una reflexión, un llamado a la reflexión, justamente nombrando el camello por la importancia que tiene. Segundo, sobre los camellos, los árabes utilizaban el camello para varias cosas. De hecho, hasta el día de hoy también. Por ejemplo, el camello se utiliza no solo como una forma, un vehículo, digamos, una forma de transporte o de transportar productos, y que puede llevar muchas cargas realmente, y que tiene, sabemos, una resistencia muy fuerte en el desierto, no salía la palabra, pero también ellos se beneficiaban de la leche del camello, de la carne del camello. Es decir, de hecho en el Islam es mustahabes, es meritorio comer el camello. Tiene algunas particularidades por la conducta del camello. Por ejemplo, dicen: quien quiera tener celos, digamos, el ser celoso en el Islam digamos, de su hombría o de su
digamos, de su, no los celos como se entienden acá en Occidente, ¿no? Esos celos enfermizos no estamos hablando, sino de cuidar a su familia, a su esposa y todo esto, dice que coma el camello. El camello, la carne del camello ayuda porque el camello tiene una conducta. También, por ejemplo, el camello tiene una sola pareja en toda su vida. Entonces, es muy recomendada la carne. Bueno, es uno de los animales domesticados más fuertes que se conocen. Puede permanecer mucho tiempo sin beber agua también. Dicen 7 días puede llegar a estar sin beber agua en lugares donde realmente el beber agua a veces se hace difícil, y más en aquellas épocas. Es capaz el camello de atravesar distintos tipos de clima y hacer grandes distancias. Por eso se utilizaban los camellos para las caravanas y, imagínense, desde la Meca hasta Damasco, por ejemplo, podían ir con estos camellos. Era un animal muy noble, muy respetado por los árabes. Los árabes tenían mucho respeto y mucho amor por sus camellos. Entonces, para los árabes, digamos, también era un animal que despertaba incluso un sentimiento. Por eso el Corán lo trae como un ejemplo. También era un animal que no come mucho, el camello come un poco de pasto seco, entonces es un animal económico también en, en condiciones que son difíciles de la vida del hombre, es muy compañero, digamos, en ese sentido. Y bueno, como dijimos, protege también a los amos en las tormentas de arena sobre todo, y ellos mismos tienen un sistema en los párpados, en la nariz, en los oídos para protegerse de la arena. Es decir, es un animal que está relacionado directamente a las dificultades del clima del desierto, justamente. Y la gente de la Meca, cuando se les nombraba el camello, ellos ya, digamos, tenían un afecto especial por el camello. Por eso el Corán trae esto. Dicen que también el camello es uno de los animales más dóciles. Esto también es una realidad, que hasta un niño puede manejar un camello sin peligro. Entonces, aquí, después de hablar un poquito de estas cuestiones digamos, del camello y por qué lo nombra, el Corán utiliza el verbo nadar, ¿sí? Afalá yanzuruna, dice. ¿Acaso no han visto? Pero la palabra nadar significa observar, es decir, una mirada con atención, una mirada reflexiva, una mirada que va acompañada de observar estos detalles, ¿sí? Por eso, cuando utiliza el verbo nadar, lo que tenemos que prestar es la atención especial en aquello que nos está llamando a la reflexión, en este caso en el camello, ¿sí? Entonces, esta es una ley que, como dijimos, en principio le habla a esos árabes conocedores de los camellos para que reflexionen sobre esa maravilla de ese animal, y también para nosotros en esta época que también podemos maravillarnos realmente con esta creación de Dios que se da. Y luego continúa haciéndonos reflexionar, reflexión, y dice, wa ila sama, y hacia el cielo, mirar o reflexionar y observar el cielo, kaifa rufi'a, cómo fue elevado. Entonces, el ser humano, cuando mira el cielo, cuando ve las estrellas, cuando ve y cuando conoce aún más, porque este verbo nadar, en aquella época, digamos, el ser humano puede reflexionar en el cielo, cómo las estrellas no se caen, pongamos, ¿no? Cómo de noche se oscurece, de día aclarece, pero con la
búsqueda del conocimiento y el paso de los siglos, hoy el ser humano puede mirar mucho más allá del cielo y con otros conocimientos. Y cuanto más conocimiento tiene el ser humano, cuanto más profundo es aquello que sabe sobre el universo y sobre la creación, más se asombra y más puede reflexionar en la existencia de Allah subhanahu wa ta'ala. Lo duro Entonces, es el lenguaje. digamos, El lenguaje árabe. este tipo de reflexión también va acompañada siempre con los conocimientos que vamos a adquirir. Voy aprendiendo. Y en este caso, nosotros en esta época nos podemos maravillar muchísimo más de aquello que vamos a ir viendo de la creación. Por eso que el Corán nunca va a perder vigencia, al contrario, siempre va enriqueciéndose a medida que el ser humano va avanzando en conocimientos, el Corán también va enriqueciéndose y va haciendo un milagro, podemos decir, científico mucho más grande. وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت. Y acá nos habla de las montañas. Dice las montañas cómo fueron plantadas. Y hoy sabemos que las montañas están unidas, uno desde arriba, es decir, desde la superficie lo que ve son los picos de las montañas. Pero como sabemos, las montañas en su raíz, lo que hay debajo de la tierra, es mucho más extenso que lo que uno se puede ver en la superficie, también están conectadas. Esas cadenas montañosas que uno ve, o las montañas que a veces uno ve por separado, o a veces por kilómetros incluso, debajo están unificadas, están unidas en placas. Y esto, si nosotros vamos a ver, por ejemplo, una planta, ¿no? Uno ve las plantas y a veces pueden estar también de la misma forma, pueden estar todas unidas en un cantero hacia lo largo, pueden estar un poco separadas, pero cuando se trata de las mismas plantas, las raíces siempre están juntas. Entonces, de esta misma forma, en este caso, nos habla de que las montañas fueron plantadas, como si estuvieran plantadas. Entonces, esa comparación que se hace sin que en aquella época el hombre pueda tener el conocimiento de qué había debajo de las montañas, es un milagro divino. En otras partes del Corán habla de Wal-Jibal Autada, Wal-Jibali Autada. Habla de las montañas puestas como estacas, ¿sí? Lo mismo, las montañas están ¿cómo se dice? En la tierra, puestas como si fueran estacas, clavos que la van a mantener en su lugar, fijas. Y van a mantener la tierra en su lugar y van a mantener la tierra equilibrada. Incluso cuando suceden los terremotos, sabemos que es para que la tierra bien se mantenga equilibrada y que los mismos terremotos, que a veces pueden parecer una tragedia, en realidad suceden para que no haya algo peor que es la destrucción total del planeta. Y en este caso utiliza esta palabra nusibat. Nusibat viene de nas, que quiere decir plantar o poner algo firme. Aquí dice algo muy interesante sobre las montañas que podemos leer para entender un poco esta expresión, que la ciencia, dice, ha realizado algunos descubrimientos y hoy se atribuye el surgimiento de las montañas a distintos factores. Se cree que algunas, aparecieron por un arrugamiento de la corteza terrestre, otras por efecto de erupciones volcánicas, otras en virtud de las lluvias
y están también las que se forman en el fondo de los mares como consecuencia de la unión de sedimentos marinos y restantes. Cada tipo, con sus efectos, merece un estudio y prestar atención. Y nosotros también prestar atención al poder divino. De hecho, Allah subhanahu wa ta'ala, como dijimos, nos está llamando la atención sobre su creación para que entendamos la grandeza del Todopoderoso. Entonces, bueno, esta aleya que habla de las montañas que fueron plantadas, o las aleyas, que son varias, que hablan de las montañas como autad, como estacas, como clavos, realmente son aleyas maravillosas que en aquella época era imposible saber realmente qué forma o cómo eran las montañas, o cómo son las montañas debajo de la tierra. Muy bien. Y continúa haciéndonos reflexionar sobre la creación y dice, وَعَلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ, y cómo la tierra fue dilatada, cómo la tierra fue dilatada. Entonces, aquí también está hablando de la creación y dice que cómo puede ser posible que las lluvias constantes, que saben que la lluvia, por ejemplo, puede llegar a desintegrar la piedra, más con el paso de los años, por supuesto. La piedra más dura, las lluvias, digamos, constantes, las pueden hacer desaparecer. Entonces aquí dice, ¿cómo es posible que las permanentes lluvias hayan desintegrado las montañas y distribuido el resto, pulverizados, se allanando depresiones y alturas para hacer llanuras, para que la gente, digamos, pueda pastar allí, para que puedan también hacer sus viviendas? Es decir, si todo el planeta estuviese construido por montañas, la vida sería muy difícil. Por ejemplo, hay lugares que son montañosos, Japón, por ejemplo. Y la vida realmente se hace muy difícil para ellos, porque casi todo su territorio es montañoso. Entonces, fíjense cómo Dios Todopoderoso primero nos nombra las montañas y después nos habla de cómo Dios preparó la tierra. La dilató significa esto, que le dio las llanuras. Y entonces el hombre puede vivir con más facilidad allí. Hay una pregunta también que se hace, y ¿cuál es la relación entre las tres cosas que nos nombra el Sagrado Corán? Estas cuatro cosas en realidad. El Ibil, el camello, dice el Samá, la tierra, la montaña y la tierra. ¿Por qué nombra estas? Entonces dice que los árabes que hacían estos viajes en caravana muy a menudo, y sus tierras no eran aptas para el cultivo, entonces en estos enormes desiertos y lejos de lo que es digamos, el bullicio, el ruido de la ciudad, ellos podían meditar. Más cuando eran beduinos, que a veces viajaban solos y bueno, en el medio del desierto ellos tenían que hacer sus descansos y no tenían con quién conversar, entonces meditaban. Y el hecho de que nos llame a meditar sobre esto que acompaña a una persona o a un grupo de personas y que es lo único que van a tener de compañía. Fíjense, en medio del desierto, por ejemplo, una persona que es nómada, ¿qué otra compañía va a tener? Que la tierra que está pisando, el camello que lo acompaña, las montañas que ve a su alrededor y el cielo, no hay otra cosa. Entonces, hace reflexionar en este tipo de cosas. Entonces, fíjense cómo con
lo más sencillo que podamos tener en nuestra más sencilla vida, tenemos la oportunidad de reflexionar y de meditar sobre Dios. Y también, bueno, hay una meditación que tiene que ver, o una reflexión que tiene que ver con la gratitud hacia Allah subhanahu wa ta'ala de haber creado distintos ambientes y distintos espacios en la tierra. Y algunos, digamos, tienen una utilidad, como las montañas, para mantener firme a la tierra, y otras, por ejemplo, como la llanura, tienen otro tipo de utilidad, por ejemplo, para los sembradíos, etc. Para el pastoreo, la ganadería. Entonces, para, digamos, sintetizar un poco esto, la reflexión sobre la variedad de mercedes que tiene el ser humano, dadas por el creador del universo, y este conocimiento profundo de Dios en la reflexión de estas cosas tan sencillas, ¿no? Como la misma tierra, como la misma montaña, lo que hace es que el hombre se someta a Dios y entienda y comprenda a Dios. Muy bien. Entonces, luego de hacer estos llamados, dice, Fadakir innama anta mudakkir. Acá Dios ya le está hablando al mensajero de Dios, al profeta Muhammad alayhi salatu wasalam, y dice, amonesta, hazle recordar, amonesta, o mensajero, podríamos decir, porque le está hablando al profeta, porque tú eres solamente un amonestador. Tu misión es la de amonestar. De hecho, dice, lasta alayhim bimusaytir. Tú no eres un guardián en ellos. Es decir, la creación no fue accidental. Todo lo que nosotros vemos en el mundo tiene un propósito, no solamente la vida del ser humano, sino todo tipo de vida, todo aquello que nosotros vemos en la creación tiene un propósito. Absolutamente nada de la creación ha sido creado sin un propósito, sin una utilidad, sin un camino. Incluso aquellos planetas en donde no pueden encontrar vida también tienen una utilidad. Aquellos insectos en el ecosistema, todo absolutamente. De hecho, el Imam Ali alayhi salam también dijo, dentro del cuerpo del ser humano, dice, hay criaturas vivientes que nacen, se desarrollan, viven y mueren para que el ser humano viva. Nosotros sabemos, hoy tenemos células, conocemos las células, conocemos incluso bacterias, todo lo que el ser humano puede tener en su interior, realmente un universo con vida que tiene un propósito. O sea que podemos, desde lo más minúsculo de la creación hasta lo más grande e impresionante, podemos conectarlo siempre con Dios y vamos a sentir ese sentimiento de gratitud por todo lo que hay. Entonces, en este sentido, hay un llamado a la reflexión. Nada fue creado, digamos, compulsivamente, todo tiene un ordenador, por lo tanto un creador, y el profeta es el encargado de amonestar y difundir el mensaje divino, y de que la gente comprenda. En este sentido, utiliza la palabra mosaitir. La palabra mosaitir deriva de sat, que significa el renglón, o sea, una línea. Esto, bueno, la palabra en realidad en su origen tiene este significado, pero se utiliza para cualquier persona que tiene un dominio sobre otra, ¿no?
En este caso le dice, tú no eres, a ver cómo lo traduzco aquí, no tienes poder para obligarles, es decir, no tienes dominio sobre la gente, simplemente tú eres un amonestador, estás para recordarle todas estas cosas al ser humano. El profeta, alayhi salatu wassalam, vino para despertar la conciencia de los seres humanos, no para obligarlos, no para comportarse como un dictador, sino para despertar las conciencias. ¿Cómo se despiertan las conciencias? Una de las formas es esta, relatando aquello que el ser humano vive a diario, pero no reflexiona. Nosotros vemos el sol salir todos los días, pero no reflexionamos en la maravilla del sol. La persona que vive en una ciudad montañosa ve la montaña, pasa y ahora hay carreteras, las montañas, pero no reflexiona. Entonces, en estas cosas sencillas que vemos todos los días, Allah subhanahu wa ta'ala nos hace reflexionar a través del noble profeta. Algunos exégetas creen que en realidad esta ley tiene una orden y que es la del jihad. Digamos que esta ley es la ley abrogante al mandato del jihad, es decir, como decir que el profeta, bueno, es un simple amonestador y entonces el jihad, digamos, está de alguna forma, eh, podemos decir, abrogada. Pero aquí el exégeta hace una observación sobre este error y entonces dice que la amonestación y la difusión del mensaje del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, dice que comienza desde el primer día en que el profeta fue designado justamente como profeta. De hecho, el ángel Gabriel le da una orden al profeta, el profeta acata esa orden y luego el profeta comienza a hacer su difusión en el instante en el que recibe el mensaje. Y si esto continuó durante 23 años hasta el final de su vida. No, esto nos dice, no es algo que es capaz de ser abrogado. Dice la no compulsión de la fe, es decir, no obligar a la gente a aceptar el Islam. Sabemos que, por ejemplo, en Surat al-Baqarah también, la ikrah fi din, dice, quiere decir que no se puede obligar a una persona a convertirse al Islam, a ser musulmán. Muy bien. Pero el yihad es otra cosa. El yihad es la lucha contra los opresores. O sea, el yihad del Asghar, que dice, el yihad menor, ¿no? El yihad del Akbar, que es la lucha contra el propio ego. Pero el yihad menor no tiene que ver con el tema de que, bueno, el profeta no debe hacer que la gente, como un dictador, digamos, se convierta en el Islam. Entonces, tampoco tenemos yihad. No, son dos cosas diferentes. Una cuestión es la cuestión de la lucha contra la opresión y otra cosa es que el profeta, digamos, obliga a la gente a convertirse al Islam. Eso es una observación que se hace aquí, entre paréntesis. Muy bien. Entonces continúa. Vamos a leer una ley más. Dice, illa man tawalla wa kafa. Dice, excepto quien la rechace, quien se aparte, digamos, y continúa. Vamos a leer la otra, que es un tema. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ. Entonces a este Dios le va a dar un mayor castigo. Entonces, ¿a cuál de las frases anteriores se refiere la excepción? Porque dice, excepto.
a quien, digamos, le dé la espalda, como dice allí. Dice que existen diversos tipos de opiniones. La primera dice que esta ley es una excepción referida a la expresión de amonesta, por lo cual, en este caso significaría, no es necesario que amonestes a los contumaces que renuncian a la verdad y no aceptan consejo alguno. También cita aquí un versículo que es de la ley número 83, de la Sura 43, que dice: déjales, que charlen, que se regodeen, hasta que se topen con su día que les ha sido prometido. La segunda interpretación afirma que la excepción está referida a una expresión tácita, es decir, el versículo diría de esta forma: amonesta, pues la amonestación es provechosa para todos, excepto para los enemigos de la verdad. Es como si el Corán dijera: amonesta si es que la amonestación es de provecho. Y hay una tercera opinión que sostiene que la excepción está referida a este pronombre aleihem del versículo anterior, ¿sí? Lasta aleihem bimusaitir. Vuelve al versículo anterior. En este caso, ambas aleyas dirían: tú no tienes poder ni dominio sobre ellos, salvo que debes luchar contra quienes rechazan y niegan la verdad. En este sentido. Entonces, en el idioma árabe existen algunas excepciones a las cuales se les da el significado de pero en español. Entonces, a ver, de todas estas interpretaciones que hemos leído, para el autor del Tafsir, las dos últimas dice que cree que son las más adecuadas. La primera es la que indica que hay que utilizar la fuerza con los opresores, y la otra, que está conectada con la ley siguiente, que Dios será el que va a infligir el castigo. Por eso dice el castigo mayor. El castigo mayor en la otra vida es así, es llamado de esta forma. ¿Por qué? Porque no tiene comparación con el castigo de este. Muy bien. Entonces, tenemos una ley coránica que habla también del tema y dice: Dios les afrentó en la vida del mundo, pero el castigo de la otra vida será aún mayor. Es decir, que en este mundo existe un castigo para los opresores, pero el castigo mayor es en el otro mundo. Y bueno, ya podemos leer las últimas dos aleyas y ya terminamos. ¿Qué les parece? Entonces, a ver, se me perdió la página acá en árabe. Aquí está. Inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Bueno, sigue hablando del mismo tema. Entonces, ciertamente, el retorno será a nosotros, que regresarán a nosotros, como dice allí, y thumma, luego, inna alayna, con nosotros está el cómputo. Entonces, la realidad es que el profeta del Islam, como bien dice el Corán en estas últimas aleyas, es un amonestador. El profeta a veces sentía mucha tristeza por todo lo que hacían los enemigos, los maltratos, la rebeldía,
los pecados, la maldad. Y entonces Dios nuevamente le recuerda. Primero le dice, tú eres un amonestador, o sea, tú no lo puedes obligar a cambiar. Y en segundo lugar, le dice que el retorno va a ser a nosotros. En definitiva, nosotros somos los que vamos a hacer el hisab, el cómputo, el cálculo. El hisab del día del juicio, de la cuenta. Entonces, no te entristezcas. No te preocupes más allá de lo que es tu obligación para con ellos, que es guiarlos. En definitiva, nosotros les damos el mensaje, les damos los conocimientos, los llamamos a la reflexión, pero son ellos los que deciden su lugar. Entonces, esta sura comienza hablando del tema de la resurrección, del Yawm al-Qiyamah, del día del juicio, y también termina nombrando al día del juicio. Es decir, todo va a volver a nosotros en el Yawm al-Qiyamah. El hisab ese día, la cuenta es nuestra. No te entristezcas, oh profeta, no te preocupes, oh profeta, simplemente eres un amonestador, que debes hacerlos reflexionar. Y el hombre decidirá. El hombre tiene una libertad dada por Dios para elegir el camino, y entonces Dios, a través de su profeta, su libro, el Sagrado Corán, les recuerda que el hisab, que la cuenta, le corresponde a Dios. Nosotros somos los que actuamos en este mundo, y Dios Todopoderoso es el que se encarga, digamos, de calcular y evaluar cuál será nuestro lugar según lo que nosotros hicimos con su libro. Y además deja claro que la misión del profeta del Islam, se limita a transmitir el mensaje. Él no es responsable del pecado de la gente, ni de los errores de la gente, ni de las decisiones de la gente. Y esto también le cabe a todas las personas que se dedican su vida a difundir la verdad y a llamar a la reflexión a la gente. La misión de cada persona, por ejemplo, los que hacen tabligh, los sheikhs, los religiosos, los maestros de Islam en general, es lo mismo, es hacer recordar, pero no se puede obligar a la gente, como dijimos, digamos, de esta forma uno ponerse triste porque la gente no sigue el camino, sino hacer lo que es la misión de uno. El profeta, con él sea la bendición y la paz, fíjense, también sentía tristeza por el camino que tomaba la gente. Sin embargo, Allah de esta forma le recordaba al profeta cuál era su misión y que él realmente era una moneda. Y con esto damos terminado la exégesis de esta sura Al-Ghashiyah, y si Dios quiere, la próxima clase ya comenzamos con Suratul A'la. Sabbih isma rabbikal A'la. Es muy linda esta Suratul A'la, así que los espero inshallah la próxima clase, el próximo martes, con la ayuda de Dios Todopoderoso, inshallah. شكرا شيخ بارك الله فيك